Muy buenos días. Gracias a todos los asistentes por estar aquí esta mañana de lunes. Un poco nublosa para ser Alicante, pero esperemos que lo que vamos a escuchar hoy nos ilumine como el sol que normalmente tenemos. Estamos aquí para celebrar el 5º aniversario del Pilar Social Europeo, un conjunto de normativas que lo que intentan es hacernos la vida mejor a todos los ciudadanos de la Unión Europea. Para ello tenemos el mejor plantel que podíamos haber conseguido para un día como hoy. Así que dejaré que luego el moderador sea el que presente a las autoridades que tenemos, y ahora mismo quiero darle las gracias a Jorge Olcina, director de la sede de la Universidad de Alicante, que generosamente colabora con nosotros en muchísimas ocasiones y que le agradecemos, por supuesto, su generosidad en este día. Jorge, tienes la palabra. Bueno, muchas gracias, Rosalía. Buenos días y bienvenidos a la sede universitaria. Sabéis que la sede es casa de la Asociación de la Prensa de Periodistas de Alicante, de Rosalía y Elvira, porque son con las que primero tenemos más contacto, ¿no?, a la hora de cuando me comentan las actividades que quieren organizar, pero algo extensivo a toda la junta directiva de la asociación, que sois gente, como sabéis, encantadora. Bueno, hoy es un día muy alegre para la sede, ¿no? Realizar actos de este tipo con la calidad de ponentes que tenemos y además con la Asociación de Periodistas de Alicante, pues es un lujo, ¿no? Y tener también como maestro de ceremonias a otro querido amigo, el director del Archivo de la Democracia de nuestra universidad, el periodista José María Perea, pues se van sumando, ¿no?, las acciones de alegría que podemos recopilar en esta mañana. Para mí la Unión Europea, yo se lo digo a mis alumnos, es fundamental, ¿no? España afortunadamente pudo entrar en aquellos primeros años 80 y desde entonces pues todo lo que nos ha venido de Europa, sabéis que yo me dedico más a la parte ambiental, ha sido fundamental. España no sería o no tendría la calidad ambiental en muchos aspectos que tiene si no fuera por la incorporación de muchas de las normativas, las directivas europeas que vamos desarrollando luego aquí en cada uno de los países y en nuestro caso en España, ¿no? Y si a eso sumamos la parte social, ¿no?, que es fundamental para constituir lo que realmente queremos que sea la Unión Europea, ¿no?, que empezó siendo una comunidad económica, pero afortunadamente ha ido agrandando esos objetivos fundacionales hacia la parte social, ambiental y cultural, ¿no? Y para mí eso es algo esencial. Os felicito, Rosalía, por la organización de este evento. Sabéis que la sede es vuestra casa también para lo que necesitéis, y bienvenidas a todos y a todas a esta sede. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge, y no perdemos más tiempo y empezamos con la primera parte de esta jornada que tenemos hoy, con la conferencia inaugural que nos va a dar José María Perea, periodista, presidente del Archivo de la Democracia, en fin, una personalidad que tenemos la suerte de tener en Alicante. José María, cuando quiera. Gracias, buenos días. De conferencia inaugural nada, es como siempre los periodistas nos agarramos a una percha, y yo voy a tratar de una percha porque lo interesante va a ser la mesa de diálogo posterior con las intervenciones, las 3 intervenciones previstas, que son quienes nos van a explicar el contenido del Pilar Europeo de Derechos Sociales. Mi percha es que quiero recordar que por estos días de otoño del año 1972 se celebraron en el Parador de Javea unas jornadas sobre el Mediterráneo y Europa, de las que fue impulsor el embajador Tomás de Carranza. Durante aquellos días cubrí para las páginas de la edición alicantina del diario La Verdad las jornadas, y para las páginas de información la enviada fue otra joven redactora, Asunción Valdés Nicolau. Ambos habíamos compartido aulas en la Facultad de Ciencias Políticas de Madrid, que ella compaginaba con los estudios de periodismo en la San Pablo, mientras yo lo hacía por libre en la Escuela Oficial de Periodismo. Los dos nos fijamos
en un joven funcionario de la entonces Comunidad Económica Europea, a quien entrevistamos, el italiano Giampaolo Papa. Tal fue la relación que establecimos aquellos días, que yo le invité a que se viniera unos días a Alicante, y Asunción y yo le organizamos una visita a Tabarca para seguir hablando y compartiendo un buen caldero, un arroz a la marinera. Supe después, en el año 73, marzo del 73, que le visité en Bruselas, que Giampaolo aprovechó aquel viaje para informarse de la situación política española. Debió escribir algo para el boletín de Agénor. Agénor, en la mitología griega, es uno de los hijos de Poseidón y el padre de Europa, que era un grupo de pensamiento creado por el comisario de Agricultura y vicepresidente de la Comisión, el holandés Sisco Manjol, conocido desde entonces como el padre de la Europa Verde. Manjol, agricultor, miembro del Partido del Trabajo, había participado en la resistencia frente a la invasión nazi en su país, conoció la hambruna de la guerra y estaba empeñado en que no se repitiera nunca más. Fue el creador de la PAC, la Política Agrícola Común, que todavía tan en boga está y que tanto ha hecho por el mantenimiento de población en muchos países europeos, y autor del Plan Manjol, en donde por primera vez ligaba la política agrícola a una visión medioambiental y de crecimiento económico más amplia. Por circunstancias de la dimisión del presidente de la Comisión, en el 72 y 73 Manjol presidió la Comisión Europea. 10 años antes de aquel encuentro con Giampaolo Papa en Javea, se había reunido en Múnich, al amparo del Movimiento Federal Europeo y arrastrados por Salvador de Madariaga, españoles del interior y del exilio que habían militado en los dos bandos enfrentados en la Guerra Española del 36-39. Falangistas como Dionisio Redruejo, democristianos como Gil Robles, que actuó claramente desde su escaño en las Cortes de la República a favor de los que serían después golpistas, monárquicos de Don Juan, el conde de Barcelona, republicanos, socialistas, nacionalistas vascos, catalanes, y hasta después se ha descubierto que algún comunista camuflado, porque el Partido Comunista como tal no fue invitado a la reunión. La guerra española había sido el preludio de la Segunda Guerra Mundial, que destruyó buena parte de los países de Europa y que tan obsesivamente estuvo presente en los sueños de Jean Monnet o Robert Schuman para dar origen a la creación de instituciones continentales. Primero la Unión del Carbón y el Acero, después la Comunidad Económica Europea, hoy la Unión Europea. Los reunidos en Múnich de las dos Españas buscaban no solo la reconciliación y cerrar las heridas de la guerra civil, sino encontrar la salida a la dictadura franquista en el modelo europeo. Es decir, un gran pacto entre países e ideologías diferentes que permitiera, desde la libertad y la democracia, la reconstrucción de los desastres de la guerra, la prosperidad económica y la paz no solo bélica, sino social, es decir, el desarrollo de nuevos derechos que fueran aceptados por todas las clases sociales. Lo que yo he llamado, de verdad, mucho antes que eso lo inventara Berlinguer, el gran pacto histórico. Ese sí que es el pacto, el gran compromiso histórico. Los españoles que estábamos contra la dictadura compartíamos ese modelo europeo. No queríamos Pirineos, sino gozar de los mismos niveles de bienestar y justicia social que nuestros vecinos continentales. Por esa razón, después de aprobarse la Constitución Española de 1978, fue
unánime el acuerdo entre las fuerzas políticas, apoyado por las organizaciones económicas y sindicales, en fijar como siguiente gran objetivo la admisión de España en las instituciones comunitarias europeas. El resto de la historia es conocido por todos ustedes, pero he querido recordar aquel encuentro en Javea de hace ahora 50 años, porque aquel joven funcionario de la Comunidad Económica Europea, Gianpaolo Papa, sería el primer representante oficial de la Comisión en España con rango de embajador, siendo presidente del gobierno español Leopoldo Calvo Sotelo, cuando España todavía negociaba los términos de la adhesión. Y Asunción Valdés, la periodista de información que cubrió las jornadas de Javea, tras pasar por el Colegio de Europa en Brujas, Radio Nacional de España y Televisión Española, fue la primera directora de la oficina del Parlamento Europeo en España. Y quien les habla, fiel a aquel sueño de los pilares europeístas, el primer vicepresidente del Consejo Valenciano del Movimiento Federal Europeo y participante, no podía ser de otra manera, de nuevo en Múnich, en la elección de Valéry Giscard d'Estaing como presidente de todo el Movimiento Federal Europeo, prólogo a su presidencia en 2002 de la Convención para el Futuro de Europa. Europa se fue construyendo sobre pilares. El primero, la dimensión comunitaria, que se enriqueció con el Tratado de Maastricht con un derecho básico, el de ciudadanía. El segundo, la política exterior y de seguridad. El tercero, la cooperación policial y judicial. Y hace 5 años se añadió un nuevo pilar, el de los derechos sociales, que fija 20 principios sobre los que edificar una Europa social fuerte, justa e inclusiva, un proceso que anualmente es revisado por nuestros representantes, los eurodiputados. Unos derechos que hubieran debido formar parte de la frustrada Constitución Europea, un proceso constituyente que se interrumpió en el referéndum francés por el rechazo de unos jóvenes políticos, en especial los socialistas encabezados por Laurent Fabius, que quizá habían olvidado los sueños y las razones de los padres fundadores. No los olvidemos nosotros. Europa era hace medio siglo para los españoles nuestro anhelo democrático, nuestro modelo de convivencia y progreso económico y social, nuestra manera de reconocer las diferencias. Y debe seguir siéndolo hoy, cuando herederos ideológicos de los autoritarismos presentes en la Segunda Gran Guerra renacen en el este, en el norte y ahora también en el sur del continente, cuestionando sobre los pilares sobre los que se construyó la actual Unión Europea, y debe seguir construyéndose Europa. Muchas gracias. José María, muchísimas gracias por tu recuerdo y esta magnífica historia que nos has recordado con tus palabras. Termina esta primera parte, cedemos nuestros asientos a la siguiente parte de esta jornada, que es la mesa redonda, que será moderada por Fermín Crespo, compañero, periodista y gran amigo de la casa. Os dejamos con ellos. Bueno, pues después de la magnífica exposición de mi buen amigo José María Perea y de la introducción del director de esta casa, Jorge Olcina, presentados por nuestra presidenta, a la que agradezco que me haya invitado a participar en una mesa de este nivel, ¿no? Vamos a intentar darle juego suficiente para que saquemos el máximo partido a quienes me acompañan, que son personas que conocen muy bien Europa y que nos van a trasladar seguramente con gran profundidad las cuestiones que hoy vamos a abordar,
centradas específicamente en el pilar europeo de derechos sociales, ¿no? La esencia de la Unión, como bien decía José María, después de pasar por lo político, lo económico, lo político, ahora estamos en el social como un paso más en la marcha de 2017. Quiero agradecer a la Generalitat Valenciana y a la asociación y sobre todo a la universidad que nos haya acogido en esta casa y paso directamente a presentar a quienes me acompañan. Los currículos son extensísimos, así que me voy a limitar a unas breves pinceladas, ¿no?, para que conozcan el nivel y la magnitud de quienes nos acompañan. María Andrés, que es directora de la Oficina del Parlamento Europeo en España, licenciada en Periodismo, máster en Unión Europea y Política Internacional. Está en este cargo de 2016, pero ya ha sido jefa de prensa encargándose del gabinete y de relaciones con periodistas de primer nivel de todo el mundo, ¿no? Y además tenía una experiencia previa en el Gobierno de La Rioja. Es una persona con una larguísima experiencia. María Ángeles Benítez, que es directora de la Comisión Europea, es abogada y funcionaria española de la Unión Europea, por cierto, desde 2021 es la directora está al frente de este cargo. Cursó altos estudios europeos en el Colegio de Europa y finalizó su formación especializándose en Derecho Europeo en la Universidad Libre de Bruselas. Tiene una amplísima trayectoria, ha estado en Argentina, estuvo con el comisario Abel Matutes, en fin, que tiene 1000 batallas que posiblemente saldrán a lo largo de la conversación, porque ha estado en la Dirección General de Agricultura y cuestiones rurales, como ha comentado José María, uno de los pilares básicos de mantener la estructura agrícola española. Y, por último, por orden de intervención, y porque ya nos acompañó la última vez, ¿no?, en esta mesa redonda, Daría Terrádez, que es directora general de Relaciones con la Unión Europea y el Estado de Presidencia de la Generalitat Valenciana. Es doctora en Derecho Constitucional, con una mención internacional. Ha cursado un máster de Migraciones Internacionales y Derecho de Extranjería y además ha tenido experiencia municipal y una larga experiencia en las relaciones de la Comunidad Valenciana con Europa. Yo, para empezar, solamente recogeré un par de frases de la misión de la Unión Europea, que es constituir un espacio de libertad, seguridad, justicia, sin fronteras interiores, y la lucha contra la exclusión social, la discriminación, el fomento de la justicia y la protección social, como cuestiones básicas de esta mesa en la que vamos a intervenir, de este pilar europeo que tiene 20 principios, que son el faro que guía a los Estados miembros, que al final son los que tienen que aplicar estas políticas para conseguir una Europa social, fuerte, justa, inclusiva y llena de oportunidades. Son los 3 capítulos que tiene este pilar, son la igualdad de oportunidades y acceso al mercado de trabajo, las condiciones de trabajo justas y protección e inclusión social. No voy a abundar en los contenidos porque seguramente saldrán y porque hay muchos documentos que en la red todo el mundo los puede comentar y seguramente robaría tiempo de este diálogo. Sí que quiero hacer mención, al hilo de lo que comentaba José María, por la relevancia que tiene la Unión Europea en los logros sociales, en la actualidad todos gozamos de una libertad para que los habitantes vivamos, estudiemos y podamos trabajar en cualquiera de los países. 340 millones de personas utilizamos la misma moneda, que eso es un avance. Y algo muy relevante para mí, 17 millones de ciudadanos de la Unión Europea viven o trabajan en otros países de donde no son nativos. Quiero decir que la movilidad, tanto en el trabajo como en la educación, casi 700.000 personas estudiaron o se formaron en el extranjero en 2020. No voy a abundar más que en 2 datos. En la COVID-19 tuvimos la oportunidad de compartir una acción común con más de 1.700 millones de dosis aportadas y que gracias al paraguas europeo hemos podido disfrutar del Plan de Recuperación de Europa, que ha sido un paraguas relevante con la Generation, los fondos Next Generation, con una dotación que al final alcanzará superar los 2 billones de euros. Dicho todo esto, voy a pasar ya a la parte más intensa, ¿no?, que es el pilar social europeo. Es un concepto de una Europa social fuerte, basada en las personas y en su bienestar. Aunque en general Europa tiene un bienestar, una sociedad más igualitaria que el resto del mundo, por término medio, con los más altos estándares en condiciones laborales y una amplia protección social, todavía quedan algunos flecos y algunas sombras por iluminar, ¿no? Y quería preguntar, como pregunta inaugural, y puede intervenir quien quiera, y aprovecho para decir que una vez abierto el diálogo podemos interrumpirlo cuando quieran ustedes para participar. Solo les ruego una cosa, que las preguntas sean muy breves y concisas, ¿no?
El objetivo del pilar social es posible en una Europa tan diversa en lo económico, en lo social y en lo territorial. Ya que te tengo aquí a mi izquierda, ¿puedes empezar tú? ¿Te parece? Sí, me preguntas. Buenos días a todos. Muchísimas gracias. Un lujazo estar aquí y acompañaros esta mañana en Alicante, haber podido escuchar la mesa precedente, ese repaso histórico también por un capítulo de Javea que yo desconocía en la historia de Europa. Así que muchísimas gracias. El periodista José María Perea comentaba, en el fondo, si tuviéramos que ponerle titular a lo que nos ha contado, él hablaba de una aspiración a una Europa como destino. No queremos ser los Pirineos, queremos llegar a una Europa, entonces tenemos que darnos cuenta de que en España siempre hemos visto a la Unión Europea como ese proyecto al que queremos pertenecer. No en todos los países de la Unión Europea ha sido así, no en todos han tenido que luchar tanto por entrar, por formar parte y por sentirse que formaban parte de ella. Sin embargo, en la historia reciente de la Unión Europea, yo comenzaría por decir, hemos tenido pues, una deriva de diferentes temas de actualidad que nos han afectado de manera muy directa como ciudadanos europeos y como ciudadanos de cada Estado miembro que ha ido formando parte, ¿no? El siglo XXI está siendo un siglo lleno de incertidumbre, lleno de crisis, que hasta el presidente de la Comisión anterior, Jean-Claude Juncker, llamaba policrisis para intentar resumir de una manera muy rápida a lo que nos estábamos enfrentando dentro de la Unión Europea, ¿no? Y fijaros que desde que se ha ido Jean-Claude Juncker, con la crisis financiera del 2008, que fue devastadora en sus efectos, con este proceso de globalización que ha habido en todo el mundo, pero que ha afectado también mucho a la Unión Europea, la crisis migratoria, la sensación de que nuestros hijos quizá no vayan a vivir tan bien como lo hemos hecho nosotros, esa sensación de falta de progreso que ha alimentado los populismos de los que hablaba también el periodista hace unos instantes, todo ese proceso, esas crisis, el COVID, la guerra en Ucrania, la crisis energética que nos amenaza este invierno, pues ha hecho que surgieran nuevos retos en el siglo XXI. Y tú me preguntabas, ¿es posible un pilar de derechos sociales en una Europa tan diversa, en una Europa tan distinta? Yo diría, para empezar, que no solo es posible, sino que va a ser un reto existencial para el proyecto de la Unión Europea, porque hace bastante tiempo que Europa ha dejado de ser un conjunto de fronteras o un mercado único donde podamos transaccionar o donde podamos viajar sin pasaporte, se ha convertido en un conjunto de valores, ¿no? Yo creo que lo que define la Unión Europea hoy en día es ese conjunto de valores con los que nos definimos y con los que sustanciamos el ADN de este proyecto para poder sentirnos parte, porque ya el resto lo hemos dado por sentado, el hecho de poder comerciar o de poder viajar. Y esos valores incluyen, por supuesto, toda una serie de derechos sociales, como el acceso al mercado de trabajo, como la igualdad social y de género, o como las condiciones en las que protegemos a nuestros ciudadanos y los derechos sociales. Y de todo eso va el pilar europeo. Ojo que el pilar europeo no es un conjunto de leyes que ya estén y nos vengan dadas, no es un tratado, no es algo que venga aquí ya rubricado y que digan, vale, a partir de dentro de unos años esto es lo que va a pasar. No lo tomen así porque no es así, pero en la cumbre de Gotemburgo de 2017, hace ahora 5 años, lo que se estableció es una hoja de ruta, un hacia dónde queremos ir y un compromiso por parte de todos los Estados miembros para encaminarse hacia esos 20 temas, prioridades o derechos sociales para los ciudadanos europeos. Y lo que estamos haciendo desde esos 5 años es trabajar en ello en ámbitos y en competencias donde a veces no todo es competencia de la Unión Europea. Y aquí quiero abrir una cláusula que me parece muy importante, que María Ángeles y yo nos toca muchas veces defender, porque claro, los ciudadanos europeos, en especial los españoles con los que hablamos siempre en Madrid y fuera de Madrid, siempre nos dicen, claro, pues que la Unión Europea no está actuando en esto, claro, pues que la Unión Europea nos debería ayudar más con este problema que estamos teniendo. Bueno, es que muchas veces, la Unión Europea no tiene la capacidad legislativa porque compete a los países y a los Estados miembros. Y aún así, yo creo que sí que se están dando pasos, pero vamos a detallarlos más adelante, no me quiero extender, con toda una serie de directivas, de leyes, de decisiones, de estrategias para dar respuesta a estas necesidades de los ciudadanos.
Y decía que es un reto existencial porque en el siglo XXI, y aquí ya me paro, vamos a analizar un poquito el por qué es tan importante y por qué necesitamos tanto este pilar de derechos sociales, pues porque las formas de trabajo están cambiando, la globalización ha traído una nueva forma de acceder al mercado laboral, la digitalización ha pasado por encima a nuestros mayores y ha hecho que la brecha que antes era económica y social también empiece a ser de edad a la hora de acceder muchas veces y al tipo de trabajo que se presentan, por las crecientes brechas de desigualdad y de pobreza, que antes teníamos una Europa más homogénea, trabajábamos con unos fondos de cohesión que entendíamos como cohesión entre territorios, porque pensábamos que entre unas comunidades autónomas y otras había una cierta desigualdad. Hoy en día la desigualdad se ha disparado desde la crisis financiera del 2008, pero lo ha hecho de una manera diferente. Antes era más territorial, ahora hablamos la diferencia entre el centro y la periferia, entre el campo y las ciudades. Dentro de cada país, incluso de los más ricos, esa brecha entre los más ricos y los más pobres se ha ido aumentando. Y por último, por el tema del envejecimiento de la población. Tenemos unas sociedades cada vez más envejecidas, triste récord, que compartimos en muchos países europeos y en España lo encabezamos, y que hace más necesario que nunca esos cambios socioestructurales, porque alguien tendrá que pagar las pensiones de mañana, ¿no? Ese atajar las circunstancias que se nos presentan con una migración cada vez que nos va a presionar más, conforme las diferentes crisis del entorno y del vecindario empiezan a ser más importantes, y hay que dar respuesta a los derechos sociales y al envejecimiento poblacional también, ¿no? Y yo creo que con eso, simplemente por daros unas pinceladas de por qué es importante, y luego sí que me gustaría después abundar un poquito en qué está haciendo la Unión Europea en cada uno de estos derechos, diría que si tuviéramos que darle una titular a mi intervención, empezaría por deciros que me parece un reto existencial, porque en Europa lo que nos estamos jugando es recuperar el alma social, para que la gente pase de saber que somos europeos y darlo por sentado y empezar a reclamar más cosas, a sentirse de verdad que forma parte de una sociedad europea. Pues muchas gracias de momento. Bueno, está bien, ¿no? Muchos retos y muchas cuestiones que vamos a abordar a lo largo de la conversación. María Ángeles, esta primera intervención. Sí, ahora sí. Muchas gracias también por mi parte. Me han encantado también las palabras de introducción del profesor Perea, porque uno tiene que saber de dónde viene para saber exactamente también dónde está y sobre todo a dónde vamos. Sobre tu pregunta, querido moderador, coincido plenamente con lo que ha dicho María. No es de sorprender, pero al mismo tiempo sí, porque Parlamento y Comisión no siempre están de acuerdo. Y de ahí surgen los compromisos, y ese es el arte de la Unión Europea, el compromiso. Pero, en fin, en este caso estoy totalmente de acuerdo con ella, un pilar social, todos los aspectos, regular todos los aspectos sociales para mejorarlos, para consolidarlos, no solamente es... No solamente es posible, sino que es necesario, y es una exigencia de los tiempos en que vivimos. Nos jugamos la Unión Europea en sí, su existencia. Y también quiero resaltar una cosa al hilo de lo que nos ha contado el profesor Perea. La preocupación por los aspectos sociales está en la construcción europea desde el inicio. No olvidemos que el Fondo Social existe desde 1957, que en la propia introducción del tratado, sus valores, sus objetivos, ya está la preocupación social. O sea, que no es algo nuevo, pero sí es cierto que a la Unión se la conoce sobre todo, y hemos venido actuando más en el ámbito económico, que era nuestra competencia, para que eso repercuta y encuentre su eco y haga crecer también a la parte social, lo cual no se reveló exacto, no sé lo justo. Es como la premisa que siempre hemos considerado correcta de que con el intercambio comercial se acaban las tensiones políticas. Estamos viviendo la demostración de que no es el caso. Entonces, con todas las crisis, las que mencionó María, se puso de manifiesto que el pilar social tenía que ser elaborado, tenía que ser mencionado, tenía que ser organizado, tenía que ser ejecutado. Entonces, de ahí nuestros líderes en nuestros países se pusieron de acuerdo en la cumbre de Gotemburgo para crear, enumerar, mencionar, es decir, darle forma al pilar social, y después en la cumbre de Oporto, porque en estos años ya teníamos todos el convencimiento de que las cosas no se pueden quedar en meras declaraciones políticas, hay que hacerlas. En la cumbre de Oporto en el 2021, nuestros países se pusieron de acuerdo en el plan de acción, es decir, tenemos un plan social
nos hemos puesto de acuerdo sobre todos esos principios, los 20 principios, ¿qué hacemos ahora? Y ahí se pusieron de acuerdo sobre un plan de acción que quiere ser eso, la ejecución de esos principios para materializarlos, para darles vida. Después ya nuestras instituciones elaboraron una serie de indicadores que son también el testimonio de la voluntad de actuar en este campo, y en eso es en lo que estamos. Ya decía, Europa como destino, ahora se está hablando, y después de la última intervención de la presidenta von der Leyen ante el Parlamento Europeo, se habla de la solidaridad como destino. Europa nació siendo un proyecto solidario y tiene que continuar siendo un proyecto solidario. Hemos visto cómo, ya lo decía, cómo las desigualdades se han ido intensificando, han ido creciendo, o sea que no podemos tomar nada como garantizado ya por el hecho de existir. Una dificultad en este acercamiento a los ciudadanos es que, como decía María, pues nosotros tenemos las competencias que tenemos y son las que están en el tratado. Nosotros, quiero decir, instituciones. Y en el ámbito social, las competencias son fundamentalmente para los Estados miembros. ¿Qué pasa? Que no, por eso no podemos actuar. Hay otros instrumentos que no son solamente la legislación. La voluntad política en el progreso de la Unión siempre ha jugado un papel extremadamente importante. Lo fue en Gotemburgo, por ejemplo, lo fue en Oporto, pero no solo, lo fue también, piensen ahora en nuestro pasado reciente con la cuestión de las vacunas y la pandemia. Nosotros en materia de salud no tenemos competencias, pero a petición unánime de los Estados miembros actuamos. No podemos adoptar reglamentación, pero sí podemos, que es lo que venimos haciendo. Hace una semana la Comisión presentó un proyecto de recomendación a los Estados miembros para el ingreso mínimo vital, por ejemplo. Podemos presentar también lo que llamamos comunicaciones con un diagnóstico, sugiriendo, recomendando, y sobre todo tenemos, donde es posible, el uso de la directiva, en que nosotros, las instituciones, fijamos los objetivos y los Estados miembros son los que fijan después la manera de alcanzarlos, atendiendo así a la diversidad y a las diferentes situaciones que evidentemente no es lo mismo en Finlandia o en Suecia, que siempre tenían la reputación de ser países donde el sistema social era muy sólido y está muy avanzado, que otros países como otros que no han tenido la misma andadura por diferentes razones. Yo recuerdo una de las batallitas, ¿os acordáis cuando adhirieron los últimos Estados miembros, los que llamamos nuevos, pero ya no son tan nuevos, Polonia, por ejemplo, el debate sobre el dumping social, las condiciones salariales, las condiciones no eran las mismas. Entonces, el ejemplo que se ponían y estaba en la calle en Bruselas era el del fontanero polaco. Es decir, tú, ¿a quién vas a llamar en tu casa? ¿Te llamas a un fontanero español o llamas a un fontanero polaco? Para ilustrar el caso el tema de la diferencia de retribución, de las diferencias salariales, cuando nuestro objetivo era verdaderamente no solo armonizar, sino hacer que todos los trabajadores tengan unas condiciones de trabajo dignas, y tal y como está fijado en los principios y en el plan de acción. Me paro aquí. Pues ahora entraremos en el plan de acción. Daría, por favor. Bueno, agradecer, como no, a Rosalía y a la asociación que me haya invitado. Ya he dicho que yo siempre, cuando me llaman, vengo rauda y veloz porque me encanta estar aquí en Alicante, y de paso también ver a mi compañera Ana. Yo voy a hacer un poco de Pepito Grillo al principio. Dos puntualizaciones a la conferencia magistral, tal cual, del profesor. Antes de la Unión Europea, antes de la Comunidad Económica Europea, estaba el Consejo de Europa. Muchas veces la Unión Europea fagocita lo que es el Consejo de Europa, pero está ahí desde 1949, y fue la primera institución internacional que empezó a luchar y a defender los derechos humanos y los principios democráticos y el Estado de Derecho, como puntualización. Y después es verdad que en la Constitución Europea no había derechos sociales, sí que estaba, pero se la sacaron del texto, la primigenia Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Se tuvo que sacar del texto principal, cosa que en derecho es algo que no es baladí, que no es gratuito, y que le restó como un poco de importancia a lo importante que era que la Unión Europea por fin tuviera su propia Carta de Derechos Fundamentales. Eso por un lado. En cuanto a, antes de empezar, a ver si es posible
que en una Europa tan diversa, que en 27 Estados miembros tan diversos, sea posible un pilar europeo de derechos sociales, a mí me gustaría hablar de la importancia de esos mismos derechos sociales. Muchas veces nos olvidamos de que pues, tener una vivienda, tener un trabajo bien remunerado, obviamente, acceder a la educación, que es un derecho social, acceder a la sanidad, parece que sea como algo que nos van a dar nuestros gobernantes, como si fuese un premio o algo por lo que tuviésemos que luchar. Los derechos sociales tienen una clara vinculación directa con la dignidad de las personas. Eso no lo debemos olvidar. Es un principio que está reconocido en el Tratado de la Unión Europea y está reconocido en muchas constituciones. Aquí ya hablo de mi libro, que para eso soy doctora, con lo que me costó. Entonces, claro, tenemos que tener en cuenta que tiene relación con la dignidad y son derechos fundamentales. No son, son obviamente equiparables a su nivel de garantía y de protección con la libertad de expresión o con la libertad de reunión. La misma importancia tiene el derecho a la vivienda que la libertad de expresión. Eso en opinión de muchos juristas a los que yo me uno. Pero ¿qué pasa? Que en la Constitución española, por ejemplo, si ustedes se la leen, se lo recomiendo que lo hagan, vayan al apartado, al título primero, donde están los derechos fundamentales. Ahí están los derechos civiles, las libertades públicas. ¿Dónde están los derechos sociales, excepto el derecho a la educación? En un apartado que pone principios rectores de la política social y económica. El vocabulario en derecho no es baladí, lo vuelvo a repetir. El vocabulario en derecho es totalmente intencional. ¿Qué quiere decir? Que unos son principios, los derechos sociales, y los otros son derechos. ¿Qué quiere decir? Que los principios se tienen que desarrollar por una ley y los derechos se pueden hacer valer frente a los derechos fundamentales, me refiero, frente a un tribunal. Eso para empezar. En la dignidad de la persona, por ejemplo, en la Constitución española está en el artículo 10, en la Constitución alemana, en la Ley Fundamental de Bonn, está en el artículo 1. En la Constitución italiana, aunque ahora Italia pues, no esté pasando por el mejor de los momentos democráticos, está también en el artículo 1, si no recuerdo, que aparte dice que es una república del trabajo. Yo por eso quería empezar diciendo y recalcando la importancia de los derechos sociales. En cuanto al pilar, pues el pilar también quiero recordar, ya que no lo han hecho, pero yo creo que fue uno de los momentos más emocionantes para mí porque es mi tema de estudio. Del primer texto que sacó la Comisión al texto que realmente se proclamó en Gotemburgo, cambió mucho. ¿Y por qué cambió? Cambió gracias a la participación ciudadana. Y eso es muy importante decirlo. La Comisión Europea lanza de consultas ciudadanas, creo que es así, consultas ciudadanas de todos los temas, y de hecho de este sacó una consulta europea. Una consulta ciudadana, perdón. Bueno, pues si ven el primer texto al último, se enriqueció tantísimo, con tantos principios, que no derechos, porque los derechos tienen garantías, principios, que yo ahí creo que para mí, estudiar ese proceso fue un revulsivo porque se vio perfectamente cómo la ciudadanía europea quiere participar de ese proyecto de construcción europea. Y realmente fue un revulsivo también porque nunca la Unión Europea había tenido una voluntad tan social como cuando proclamó el Pilar Europeo de Derechos Sociales, pese a que estaban en los principios, pese a que estaban en los tratados fundacionales, pero nunca había tenido esa vertiente tan social. Obviamente, también respondía a una mala época, de mala prensa también que tuvo a raíz de las intervenciones en la última crisis económica de 2008, y yo creo que ahí fue un cambio que, si no daba, peligraba incluso no su supervivencia, porque yo creo que la Unión Europea estará ahí siempre, pero sí que peligraba su imagen. Y es una pena porque es uno de los proyectos, junto con el del Consejo de Europa, más emocionantes y que más han mejorado la vida de los ciudadanos. Y ahora, sí, a la pregunta. Yo creo que sí que es posible una Europa social, en una Europa tan diversa, porque ya la tenemos. Tenemos la Carta Social Europea, que representa a 47 Estados miembros, que son los del Consejo de Europa. Entonces, yo pienso que ahí sí que es posible ponernos de acuerdo cuando estamos hablando de derechos sociales, de derechos fundamentales. Creo que sí que es posible ponernos de acuerdo. Y es más, nos debemos poner de acuerdo porque, entre otras cosas, los derechos sociales, al estar vinculados con la dignidad, lo que hacen es fortalecer el Estado de Derecho y fortalecer los principios democráticos. Ya.
¿Sí? Perfecto. Bueno, pues al hilo de estas dos cuestiones, yo creo que la actualidad manda. Tenemos un plan de acción con una trayectoria de 5 años de este pilar, pero también tenemos una fotografía muy diversa y muy dispersa con respecto a lo concentrada que estaba en aquella época. Nos encontramos con un inicio de año en el que parecía que íbamos a crecer como la espuma y, sin embargo, estamos en una situación económica muy poco pues buena para el conjunto de las naciones y con unas perspectivas de estancamiento. Tenemos el impacto de la guerra de Ucrania y los recientes efectos de la pandemia. Esto va a afectar al desarrollo del plan de acción del Pilar Europeo de los Derechos Sociales. ¿Va a tener algún impacto? Empezamos ahora por ti. Yo espero que tenga un gran impacto en sentido positivo. Es decir, hemos visto, lo que estamos viendo es que actuar en este terreno es más necesario y más urgente que nunca. Estamos pasando por esas transiciones, la digital, la verde, que añaden, ahora sí. Sí. Vale, perdón. El moderador puede prescindir de que le miren, ¿eh? Estamos pasando, aparte de toda esta crisis acumuladas, imprevistas, terribles, estamos en dos transiciones, además, que nada va a impedir ni siquiera la situación internacional terrible que estamos viviendo. La transición verde y la transición digital, que hace que muchísimos trabajadores y muchos jóvenes se interroguen sobre su modo de vida, sobre su futuro, y ya habíamos empezado a trabajar con eso, nuestra obligación colectiva. Y lo que esperan los ciudadanos, demostrado por las encuestas, es que la Unión actúe en esos terrenos. Insisto, todo lo que nos está trayendo la guerra, igual que la crisis económica que nos trajo aparejada la pandemia, ahora tenemos una gran crisis energética que acentúa la crisis económica traída por la guerra, tenemos la obligación de no dejar a nadie atrás. Pero, insisto, esta preocupación social que estaba cuando iniciamos la andadura y nos dimos cuenta de la urgencia de la crisis verde, por ejemplo, de la necesidad de transitar, ya se creó un fondo, era el Fondo de Justicia Social, para que nadie quede atrás. Ahora creo que esos fondos que han sido incrementados, hablo de la ayuda financiera de la Unión, el apoyo financiero con los fondos Next Generation, son un instrumento fantástico y, en todo caso, es el que está sobre la mesa, con una dotación en la que nunca habríamos pensado, y lo que estamos diciendo a los Estados miembros es, por favor, utilicen esos instrumentos también para prestar la atención debida a la solidaridad, que es nuestro destino, porque de esto o salimos juntos o no salimos. Lo digo siempre así, pero es lo cierto. Entonces, esta voluntad política de la Unión se manifiesta también en acelerar y en consolidar las acciones que están previstas en el plan de acción del pilar social. Les invito también a que lean, porque está publicado, el último discurso de la presidenta von der Leyen ante el Parlamento Europeo. Ella cada año presenta el estado de la Unión, y bien, yo pienso que este año el pilar social no lo ha mencionado como elemento central, porque este año ha sido un discurso, una visión, ella da su visión del año que entra. Ha sido un discurso más de luces cortas más que de luces largas, porque estamos ante una urgencia tremenda que hay que atender. Pero en el programa que acompaña siempre, después de pronunciar su discurso, ella envía al Parlamento Europeo y al Consejo, a los Estados miembros, envía su programa. Este es nuestro programa de actuación para este año. Ahí vemos que los instrumentos que estaban previstos en el plan de acción en temas sociales están siempre presentes. Que si está afectando la situación actual al pilar social, por supuesto, como dice María Ángeles, lo está haciendo más urgente. Después del COVID, acordaros que si habéis escuchado alguna de las charlas o habéis estado atentos un poquito a las noticias de en qué se iban a invertir los fondos de recuperación, como ha dicho María Ángeles, siempre salían 3 palabras, 3 claves muy importantes: verde, digital, social. Todos los fondos europeos para salir del COVID y para reactivar la economía y para proteger a los ciudadanos tenían que hacerlo en clave verde, los proyectos financiados por la Unión Europea en clave digital o en clave social. Verde
estaba en todas partes. Verde era el 30% de los fondos de recuperación y del presupuesto para los próximos años. Ese verde se está viendo un poco comprometido ahora mismo en cuanto a la velocidad en la que transitamos hacia las renovables y hacia una energía más verde y más sostenible por el problema de la guerra de Ucrania. El tema digital sigue siendo igual de importante, se le destinaba un 20% de los fondos. El tema social ha aumentado porque hay una preocupación social tremenda, porque cuando miramos las encuestas nos damos cuenta de que todos, creo que era el 90% de los españoles en el último Eurobarómetro piensa que va a salir afectado de la crisis de Ucrania y que además la economía se va a ver comprometida y teme los efectos que va a tener. Y se está empezando a notar en los bolsillos y sobre todo en los países que todavía no nos está llegando a nosotros, porque desde el punto de vista energético España tiene una posición privilegiada de abastecimiento con otras fuentes que no dependen tanto de Rusia. Desde el punto de vista económico y político y de tensión, de cercanía, son los países del este y del norte los que más se están viendo afectados por esta crisis, pero se está viendo a lo largo y ancho del continente que ese pilar social viene a ser más urgente que nunca. Y para desgranar un poquito y daros un ejemplo de qué estamos hablando cuando hablamos del pilar social, porque le damos muchas vueltas al tema, pero vamos a aterrizar un poco en qué consiste exactamente. Yo mencionaría que son 3 grandes bloques. El primer bloque es el de la igualdad de oportunidades y acceso al mercado laboral. Y dentro hay diferentes temas. Está el principio, ¿no? Principios rectores, si queréis, que es el de la educación, la igualdad de género, la igualdad de oportunidades, el apoyo al empleo, el empleo seguro y la información sobre las condiciones de trabajo. El segundo bloque, el de condiciones de empleo justas. ¿Qué condiciones de empleo queremos tener en Europa? Están las prioridades o principios rectores de unos salarios justos, un diálogo social, un entorno de trabajo más seguro. Tenemos una agencia en Bilbao europea que precisamente trata estos temas y un equilibrio entre la vida profesional y privada, lo que llamamos conciliación. Y hay un tercer bloque, el de la protección social adecuada y sostenible, cuyos principios rectores van más allá a proteger sobre todo al sector de la población más vulnerable, que es asistencia y apoyo a niños, protección social, prestaciones por desempleo, renta mínima, pensiones, sanidad. Con el COVID esto ha aumentado muchísimo, aunque no teníamos capacidad dentro de las instituciones para el tema sanitario, la discapacidad, los cuidados, la vivienda y los servicios esenciales. Con toda esta amalgama de cosas, ¿qué está haciendo la Unión Europea y qué se ha hecho en los últimos 5 años? Solo para daros ejemplos de que sí estamos trabajando en ello. Lo que pasa que muchas veces, y aquí es donde quería yo reclamar un poquito vuestra atención, cuando hablamos desde las instituciones europeas nos metemos en un rollo institucional y en una jerga muchas veces de leyes, directivas, tratados, que no acabamos de entender qué es lo que hacemos nosotros, qué es lo que hacen los países nacionales, los Estados miembros, y en toda esta marabunta de acciones, estrategias, planes y leyes nos acabamos perdiendo qué es lo que nos viene dado de Europa y qué es lo que depende de cada Estado miembro. Y es un debate muy importante, porque a la hora de pedir responsabilidades tenemos que saber sobre qué hay que pedir responsabilidades a Europa y sobre qué a los gobiernos nacionales. Y muchas veces cuando una directiva o una ley europea que ha costado muchísimo negociar y que pone de acuerdo, como muy bien explicaba Daría, a los 27 Estados miembros llega para transponerse a ley nacional, para convertirse en una ley nacional, nos quedamos con que esto viene de España, del Parlamento, del Congreso, de la ley nacional, y no, ha venido antes de Europa y se tiene que transponer obligatoriamente en los 27 Estados miembros de la Unión. ¿Por qué lo digo? Porque si nosotros hacemos memoria, seguro que si les comento a todos que uno de los principales éxitos que ha habido en la anterior legislatura en estos principios y derechos sociales ha sido la directiva sobre paternidad, una paternidad de 2 semanas remunerada, no transferible, para que haya más corresponsabilidad y para que los padres se involucren en los cuidados y haya así mayor igualdad. Vais a decir, pero sí, esta es la ley de Sánchez, ¿no? ¿Qué pasó? Y ahora tenemos el derecho de paternidad aquí. Bueno, esto es una directiva europea y el gobierno de Sánchez, como cualquier otro gobierno que hubiera habido en España, estaba obligado a transponerlo o si no le caía una multa. Estamos hablando de ese grado de responsabilidad y hay que aprender qué cosas nos vienen de Europa y corresponden a ese pilar social de derechos para entender bien en qué estamos trabajando. La Directiva de Conciliación y Paternidad es una. En cuanto a condiciones de empleo justas, estamos trabajando ahora mismo en una directiva sobre transparencia social, que el Parlamento, por ejemplo, votó su posición negociadora en abril. ¿Y esto de qué va? Pues va de que todos hablamos de la brecha de salarios que hay entre hombres y mujeres, que llega a, si no me equivoco bien, a un 16% de media en la Unión Europea,
¿Y de dónde sale esto? Bueno, pues si no hay transparencia de lo que se cobra en las empresas, muy difícilmente vamos a identificar dónde están las brechas y por qué. Así que, gracias a esta directiva, en todas las empresas de más de 50 trabajadores en la Unión Europea, dentro de unos años, cuando se transponga, cuando se convierta en ley nacional, las empresas estarán obligadas a publicar una horquilla de salarios por grado, por responsabilidad, para que todos veamos e identificamos si hay alguna brecha real no justificada, ¿no? Y esta brecha, si es más del 2,5% entre hombres y mujeres en una empresa de más de 50 trabajadores, se tendrá derecho a reclamar, a ir a los tribunales, a recibir una compensación. Ese es otro de los ejemplos. Otra directiva que se está negociando ahora mismo, que ha sido muy polémica, para proteger los derechos de los trabajadores de las plataformas digitales, los trabajadores de Globo, los trabajadores de Cabify, de todas estas plataformas, y reconocer sus derechos como trabajadores. Está ahora negociándose. La directiva sobre el salario mínimo, que también está en negociación, también está en trámite. Precisamente el Parlamento Europeo la votó el miércoles 14 de septiembre en su último pleno, con el debate del Estado de la Unión. Hubo un voto muy importante que dice que los salarios mínimos nacionales deben garantizar a los trabajadores unas condiciones de vida digna. Claro, ¿es posible esto en una Europa tan diversa? ¿Cómo va a cobrar el finlandés de media lo mismo que un portugués? Esto es imposible, o un español o uno de Bulgaria. Bueno, pues como siempre, en esa lucha por los compromisos y por atender a todas las sensibilidades y diferencias entre los países, lo que se ha decidido, o por lo menos en eso está el Parlamento Europeo negociando, es que en los países por lo menos ese salario mínimo es obligatorio tener una renta mínima, crear un salario mínimo en todos los países de la Unión Europea, y por lo menos ese salario mínimo deberá fijarse en el 60% del salario bruto mediano o el 50% del salario bruto medio. Yo me pierdo en estos términos, pero que básicamente estamos hablando de una horquilla de que en cada país, de lo que se cobra entre los más ricos y los más pobres, hagamos una media, y que el 50% del salario bruto medio tiene que ser el salario mínimo de ese país, y que todos los países europeos armonicen para tener una renta mínima. De eso estamos hablando. Tenemos también estrategias para los derechos de las personas con discapacidad. No voy a abundar porque me extiendo demasiado. Una estrategia de la Unión Europea de la salud. Esto viene muy influenciado por la crisis del coronavirus. Incluso decisiones nacionales que vienen influenciadas por esa Carta de Derechos Sociales de manera indirecta que nos hemos dotado. Por ejemplo, en España habréis leído últimamente, y con este ejemplo termino, que hay una decisión del Gobierno de España que está motivada por una decisión, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por la que las empleadas del hogar van a tener prestación por desempleo si dejan de trabajar. Bueno, pues eso no era así cuando se reguló en España, pero una decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que decía: esto no es justo, no puede ser que sea un sector laboral reconocido donde uno cotiza a la Seguridad Social pero no tenga prestación por desempleo. Esto corresponde a una serie de valores, a una serie de decisiones, a una hoja de ruta que nos hemos dado en el pilar de derechos sociales, que acaba influenciando, que acaba permeando en todo tipo de decisiones y de estrategias. Podríamos hablar de otro tipo de derechos que no están recogidos en estos principios rectores, que son muy polémicos, muy ideologizados, como el derecho al aborto, la interrupción del embarazo, los derechos de las personas LGTBI, que no entran dentro de este pilar social, pero que están en muchos medios de comunicación, sobre el que hay mucha polémica y muchas tensiones entre diferentes países, y estamos viendo cómo la Unión Europea se está pronunciando cada vez con más fuerza sobre ellos, y sobre la necesidad también de tomar una posición común sobre algunos de los derechos sociales más, sobre los que hay más polémica, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos ahí, estamos trabajando en ello. Yo creo que desde hace 5 años que se firmó en Gotemburgo se están haciendo muchas cosas, pero, por supuesto, cuánto camino nos queda todavía por recorrer. Daría, por favor, tu reflexión sobre dónde estamos y cómo afecta esta situación económica y bélica y pues la pospandemia a la puesta en marcha de este pilar. A ver, yo creo que el pilar ya se puso en marcha en 2017 con la proclamación, después con el plan de acción y obviamente, ahí estoy de acuerdo con María Ángeles y con María, no se puede parar. O sea, no se puede parar porque es que es mucho más necesario, que igual era en 2017, aunque era necesario también en 2017. Estamos ante una situación ya no solamente bélica. Yo espero con temor las consecuencias cuando realmente estén ahí, que ya están en muchas ciudades y en muchos Estados miembros, de la pobreza. Estamos a un nivel de pobreza y de riesgo de exclusión social de una persona, o sea, de cada 5 una persona está en riesgo de exclusión social ya.
Por eso es necesario el pilar europeo de derechos sociales, para luchar o por lo menos para intentar contrarrestar esta situación. En cuanto al salario mínimo interprofesional y la renta, lo de la renta mínima de integración es importante, es muy importante. Fue algo que se consiguió después de discutir economistas, juristas, y creo que es algo que nos hemos convencido de su necesidad, obviamente. De hecho, en la Comunidad Valenciana existe esa renta mínima y se aplaude que desde la Unión Europea se homogeneice o se intente que todos los Estados miembros la tengan, porque hay mucha gente que aún la ve con reticencias y con críticas, y yo pienso que es algo que debe estar ahí, porque nos guste más o menos, los salarios de muchísimos puestos de trabajo no garantizan una vida digna, ni mucho menos. El salario mínimo, por ejemplo, que ha sido algo que se ha tenido que pelear, las subidas que se están llevando a cabo en estos momentos, pues señores, hay una obligación que la marca la Carta Social Europea, que dice que los países que han ratificado ese tratado, ese convenio, deben de garantizar un sueldo mínimo internacional del 60% del sueldo base, o sea, del sueldo medio de ese país. Eso yo decía desde el año 61 la Carta Social Europea. Pero bueno, aquí parecía que hubiese problemas. Pero es que los sueldos no garantizan una vida digna de la mayoría de las personas. De hecho, hay trabajadores pobres, que eso también es algo con lo que se tendrá que poner el Pilar Europeo de Derechos Sociales, de hecho, que ya se ha puesto. Y también con esa pobreza que se hereda de familias pobres o en exclusión social, cuyos hijos no tendrán más que seguir siendo pobres. Yo creo que eso es algo que nos debemos replantear y hacer mirar como sociedad, y por la parte institucional también. Y otra cosa que creo que es muy importante, y es algo que salió hace, creo que ayer o antes de ayer en la prensa, que es para ver, porque hablamos de los Next Generation, hablamos del Pilar Europeo de Derechos Sociales, pero, por ejemplo, ya hay un proyecto que se va a financiar en Vétera, no es porque yo iba ahí, pero es que me ha llamado la atención, que es un pabellón de salud mental para ingresos de corta estancia, que era algo que los que se dedican a la salud mental, psiquiatras, educadores, estaban pidiendo desde hacía muchísimo tiempo, y es algo que va a ser una realidad gracias a esos fondos de recuperación de los Next Generation. Y yo creo que eso hay que contarlo más también, para que la gente no vea solo la Unión Europea como el polima, lo que muchas veces los ciudadanos lo vemos, sino como algo tan necesario que yo creo que en estos momentos, si no hubiese sido gracias a la UE, gracias a la investigación médica y gracias a ponernos todos de acuerdo, ninguno de nosotros, los que estamos aquí, estaríamos vacunados. Eso seguro. Yo creo que es algo que hay que poner en valor, y desde aquí ya pedir, por ejemplo, pues más dinero para la investigación médica, que yo creo que es algo también que no solo la Unión Europea, sino los Estados miembros deberían potenciar. A raíz de eso, de lo que está comentando Daría, puedo Sí, claro. una intervención súper breve, como la Presidenta. el moderador, que yo creo que cuando tuvimos el tema de la pandemia, todos los países estábamos a una, o sea, todos los países teníamos enfermos, todos los países necesitábamos la vacuna, y yo creo que eso fue un momento en el que la solidaridad no había ni que pedirla, se presuponía. Sin embargo, con el tema de la energía veo que la cosa es completamente diferente, porque cada país tiene sus circunstancias, sus, proveedores, su, estrategia geopolítica o lo que quiera que sea. Entonces, pensando que nos espera un invierno duro, que ayer ya había algunas comunidades en Logroño que dijeron que no iban a poner la calefacción, ¿en qué punto estamos de esa unión, como pasó con la vacuna en el tema de la energía? Que eso sí que es urgente también. Comisión, yo miro al moderador. El moderador, que es una persona muy flexible, abre el turno de contestaciones. No, me parece muy bien. A ver, sin querer de pie, hay muchas cosas que he ido anotando donde me gustaría hacer apuntes, pero si voy directo primero entro al trapo de Rosalía. Una anotación, la solidaridad, y esto se da por hecho. No creas que cuando fue la pandemia,
Bueno, todos los países sabían, como saben ahora con la crisis energética, que solos no van a ninguna parte. Eso lo saben. Pero eso impide que haya siempre cierta dificultad en las discusiones del Consejo entre Estados miembros. Es decir, quien se imagine que ello es, vamos todos con la mejor voluntad y todo esto, no. Para eso es la Comisión, además para presentar propuestas de compromiso, hacer digamos el mapping, a ver cuáles son las posiciones, cuál es el punto de partida. El mix energético de Finlandia no es el mismo mix energético que el de España, por tanto sus intereses son diferentes, cada uno defiende sus intereses. ¿Dónde podemos encontrar el punto común? Es en temas de tiempo, es en temas de financiación, todo eso se trabaja y se hace. Y ahí es donde emerge, en el apoyo de los compromisos finales, donde emerge la solidaridad europea. Con el tema de las vacunas, eso no sé tanto, pero fue un poco igual. Cada uno, acordaron, a veces salió en la prensa de que tal país o tal quería comprar sus propios paquetes de vacunas, pero ese es, yo digo siempre, imperfecta unión, pero unión al fin. Nosotros a lo que nos dedicamos es a cuadrar círculos y eso es lo que mal o bien, pero a eso es a lo que nos dedicamos. Entonces, ¿estamos con la crisis energética? Pues, como sabéis, se han aprobado con propuestas de la Comisión y con la aprobación del Consejo de Ministros y el apoyo del Parlamento ya 8 paquetes de sanciones, por una parte. Hablo de los grandes bloques, 8 paquetes de sanciones a Rusia, grandes paquetes de apoyo a Ucrania, no solo en el tema humanitario, sino también para ayudar a reconstruir la economía de ese país. Es decir, largo me lo fiáis, pero bueno, hay que ayudarle a mantener en pie, por ejemplo, ciertas infraestructuras para exportar grano, porque muchos países, no solo los nuestros, dependen de ese tipo de cosas. Y en cuanto al abastecimiento de energía de nuestros países, en estos momentos ya solamente el 9% viene de Rusia. Pero lo que hay que hacer en lo que estamos ahora es consolidando vías alternativas de abastecimiento, haciendo alianzas con otros países, Noruega, Argelia, Estados Unidos. Estamos también tratando de acelerar la transición hacia las energías verdes, no sin dificultades, como todos, y porque son temas que llevan muchos años, son temas carísimos. Tenemos los instrumentos en Next Generation que también hemos pedido a los Estados miembros, mirad, revisad bien las inversiones que tenéis, porque este capítulo hace falta acelerarlo. Y, por supuesto, el ahorro energético, que es la consigna que estamos dando a todos nuestros Estados miembros. Sabéis que se han puesto de acuerdo en un socle, o sea, había dificultades en yo no tengo por qué ahorrar 15%, tú tienes que ahorrar más que yo, porque bueno, en un techo de 5%. Y a partir de ahí, bueno, ya los Estados miembros declinan cómo lo van a hacer y a quién le van a pedir. En España nuestro gobierno está pidiendo más, por ejemplo, está focalizándose en la industria, lo que no quiere decir que los hogares no puedan contribuir. También hay que llamar la atención a la contribución que todos y cada uno podemos y debemos hacer a este objetivo, porque hay una gran incertidumbre en el futuro. Nadie sabe lo que va a pasar. Nadie sabe lo que va a pasar. El propio, cuento aquí, batallitas, como decía el alto representante para la política exterior, Borrell, que viene muy a menudo a España, ocasión de verle en nuestras oficinas, y él mismo me lo dice. Yo le pregunto, ¿es alguna, esperando que me dé, no alguna información muy confidencial, pero sí alguna pista, a veces en la conversación informal, vamos a ver si se entablan negociaciones? No, él lo que me dice es: hay una gran incertidumbre y no sabemos lo que va a pasar. Entonces, el horizonte, de ahí lo que dije antes también, que el discurso de Ursula von der Leyen fue de luces cortas, el horizonte vamos a ver es este año, y si logramos esas alianzas internacionales, la financiación de otras infraestructuras, si consolidamos nuestra transición hacia la energía verde y el consumo de energías renovables, pues estaremos en una posición mucho más fuerte. No olvidemos también, de relaciones exteriores, que cuanto más fuertes seamos internamente, mejor preparados estaremos para hacer reto a cualquier desafío que venga de fuera. Incluyo el pilar social, porque las desigualdades que están creciendo y la polarización nos debilitan, y de ahí la urgencia de nuestro trabajo en estos temas. Y aprovecho para hacer algún apunte. Bueno, voy a introducir un tema más y ahora seguimos con las puntualizaciones, que es, y lo ha apuntado José María,
que después de 70 años de paz y de tener a los nacionalismos exacerbados en la nevera, pues nos encontramos otra vez con el este, con nacionalismos pujantes y una reciente elección en Italia, pues de un perfil no muy europeísta, ¿no? Si a esto lo sumamos al Brexit, ¿qué dibujo tenemos actualmente de la fortaleza institucional y de la credibilidad de las instituciones para poner en marcha lo social, que se hace por convicción casi tanto como por mandato, ¿no? Bueno, y antes de contestar a esa pregunta, solo un apunte. Solo un apunte sobre el tema de la energía, y es una reflexión, ¿no? Se hablaba también de las vacunas y comentaba Daría, seguro que si no hubiera sido por esa compra mancomunada y esa apuesta por la investigación, hoy no tendríamos vacunas en Europa. Tampoco jamás hubiéramos imaginado, ni imaginábamos a una Unión Europea metiéndose en un tema como el de sanidad sin tener competencias para ello, sentando en la mesa negociadora a unos pobres de la Comisión Europea, funcionarios maravillosos que saben un montón, pero con unos abogados tiburones de las mayores farmacéuticas del mundo, sentados en una mesa negociando una compra y una investigación y unos fondos sin tener para nada ese mandato hasta 10 minutos antes. Estoy segura de que tampoco nos hubiéramos imaginado hace 5 meses para hablar del nivel de volatilidad y de incertidumbre que tenemos a una Comisión Europea que viene promoviendo acuerdos o decisiones en el tema de las energéticas, como comentaba María Ángeles en el viernes pasado, que se reunieron los ministros en Luxemburgo, una serie de propuestas como el ahorro generalizado del 10% del consumo eléctrico en todos los países, eso es algo que luego cada uno verá cómo lo aporta y de qué manera, un impuesto a los beneficios extraordinarios de las petroleras del 33%, fiscalidad, cuando jamás nos habíamos puesto de acuerdo en nada para la creación de esa unión política fiscal, ¿no? O un tope al precio de las renovables, porque sabéis que las energías, aquí hay un follón del mix energético en el que están todas un poco relacionadas, cuando sube el precio de una, sube el precio automáticamente de las otras, creando una distorsión, perdón. Entonces, 180 euros al megavatio hora en las renovables, en la nuclear y las de origen inframarginal. Todo esto para comentaros, y en el horizonte la reforma del mercado eléctrico en toda Europa. Una reforma de la que ya la Comisión Europea ha recogido el guante y ha dicho que va a trabajar en ello. Europa se construye a golpe de crisis. Nos lo dijo Jean Monnet hace mucho tiempo, y es solo cuando nos damos con la siguiente crisis en forma de pared cuando nos damos cuenta de que volvemos a hacer lo mismo. Lo importante es que cada vez estamos ganando un poquito más de agilidad para levantarnos después del golpe y para actuar todos conjuntamente. Y el que no ha entendido esto se descuelga, y hay muchos ciudadanos, y ahí viene el pilar social, que no acaban de entenderlo, porque hay muchos ciudadanos cabreados, porque hay muchos ciudadanos antisistema. Antes, en los años 80, aproximadamente un 4% de los votos iban para partidos eurófobos o de corte populista, ¿no? Los extremos, extrema izquierda, extrema derecha, sobre todo extrema derecha. Hoy, 1 de cada 6 europeos, y me meto aquí a responderte a ti, vota a un partido populista de corte o de perfil más bien eurófobo. Estábamos hablando de Italia, hemos hablado en los medios de comunicación de Suecia, un país del estado del bienestar, donde tampoco nadie acababa de entender qué pintaba. Aquí está los partidos populistas están más vinculados sobre todo al problema de la criminalidad, a la inseguridad. En Italia el tema de la inmigración quizás pese más, o la falta, pero en todos los votos populistas se acaba entendiendo detrás que hay un cabreo ciudadano de una proporción de la población que está entre el 10 y el 15%, el 17% hoy, ahora mismo, si recogemos las distintas elecciones que ha habido en los distintos países de Europa, porque no ve perspectivas de mejora, porque es la falta de progreso, es la falta de sensación de que nuestros hijos puedan vivir mejor o de que vamos a progresar hacia algún lado, la que crea esa disputa social, ese descontento social que saca a la gente a la calle, ese 15M, esos chalecos amarillos en Francia. No es la pobreza. En África no hay chalecos amarillos. En África la gente no sale a la calle de esa manera. Estas protestas sociales y este voto populista, eurófobo, anti el que lleva velo, anti el que deslocaliza las fábricas, anti todo, viene de ese descontento social. ¿Cómo podemos recuperar a esa gente que tiene ese descontento social y que hoy en día la foto nos dice que es un 17%? Con medidas concretas para solucionar los problemas concretos que tiene esta gente cabreada.
y las únicas medidas concretas para solucionar sus problemas concretos vienen del ámbito sobre todo económico y social, con lo cual ese pilar social vuelve a ser cada vez más importante. Y solo un último apunte, cuando hablábamos del auge de los populismos, yo venía en el tren leyendo comentarios. Nosotros tenemos, como la Comisión, oficinas del Parlamento Europeo en los 27 Estados miembros, y los compañeros, pues cuando hay elecciones, nos suelen mandar una alerta, un flash: oye, pues ha habido elecciones, ya ha pasado esto. Yo vengo con los pelos de punta, porque ya no se habla tanto en los medios de comunicación, pensamos que no nos afecta, pero nos afecta igual y nos afecta mucho porque somos Europa. Ha habido elecciones este fin de semana también en Bulgaria y en Letonia. Las elecciones en Bulgaria acaban de entrar con un 15%, cifra mágica otra vez, de fuerza en el arco parlamentario, en los resultados. 2 partidos, si sumamos dan 15 entre los dos, uno se llama Revival y otro tiene un nombre muy raro, búlgaros en Bulgaria, que no existían hasta ahora, que penalizan a los que han criticado la invasión rusa en Ucrania y con posiciones totalmente prorrusas. En Bulgaria, que es verdad que hay una minoría muy prorrusa, pero ¿por qué? Porque es el miedo el que está hablando, es el miedo a que no es lo mismo decir vamos a cortar la dependencia del gas ruso aquí, que dependemos en muy poquito por ciento, en Bulgaria que dependen al 98% del gas ruso, o lo hacían hasta hace nada. Entonces, ese miedo está hablando, ese miedo habla en las urnas y ese miedo vota populista. Hay que devolver a esa gente la esperanza, la sensación de destino, de dirección, de futuro, con acciones muy concretas. En Letonia ha pasado lo mismo, gobernaban unos socialistas, ahora gobierna un partido conservador, pero los socialistas ni siquiera han entrado en la foto, no han conseguido entrar en el umbral. ¿Por qué? Porque han sido muy cañeros, perdonadme la expresión, condenando a Rusia y la tienen en frontera. Y entonces ese miedo de nuevo les ha penalizado en las urnas. Entonces, y ha salido también en Letonia un partido prorruso que ha entrado con un cierto porcentaje, ahora no me acuerdo. Estamos hablando de un cambio en la composición electoral en los países del este, en los países que tienen la tensión más cercana, pero un incremento de partidos populistas, de partidos ahora prorrusos, antieuropeos, eurófobos, o con el caso de Italia, que se replantean sobre todo la cesión de soberanía a la Unión Europea y que lo que quieren es recuperar esa capacidad de decisión, y todos hacen lo mismo, intentar convencerle al ciudadano: yo sé que tú estás muy cabreado, yo también tengo mucho miedo como tú, recuperemos el control. Si recuperamos el control, vamos a conseguir tomar decisiones que nos beneficien a nosotros por encima del resto. Y ese argumento cala, pero ese argumento es que no es cierto, porque todos somos víctimas de la globalización y de lo que ocurre hoy en día en estos mercados y en esta globalización tan desordenada. Entonces, la Unión Europea no es la culpable de ese proceso de globalización. La Unión Europea, bien entendida y conociendo esos ejemplos concretos que acabamos de desgranar, lo que nos da es un escudo para protegernos de esos efectos de la globalización desordenada, como la crisis energética, las vacunas, etcétera, etcétera. Pero eso no lo sabemos transmitir. No conseguimos que esos ciudadanos cabreados entiendan que juntos somos más fuertes y resolvemos mejor. Y ahí está ese reto para recuperar esa Europa social y ese proyecto social donde ellos se sientan dentro. Es que esto también da para... Perdón, esto para otra mesa redonda, sí, pero vamos a ser concisos para acabar antes de merendar. A ver, la visión está bien. La visión de María es completamente acertada. Yo creo que la ciudadanía europea está actuando en base a miedos, que nos han inculcado, que nos han intentado inculcar a unos más que a otros, en base a miedos a esa persona que viene de fuera y que me va a quitar el trabajo, en base a miedos a que mi situación personal cambie y cambie peor, la de mis hijos. Por eso yo creo que es obviamente el Pilar Europeo de Derechos Sociales y otras medidas de la Unión Europea son completamente necesarias para volver a atraer a esa gente, pero también, y siempre que puedo lo digo, también es muy importante la educación y la difusión de lo que hacemos y por qué lo hacemos. Porque muchas veces, y yo ahora que puedo hablar, hablo desde este lugar privilegiado, que es el pertenecer a una institución como la Generalitat Valenciana, creo que muchas veces no explicamos demasiado bien lo que hacemos o no llegamos a toda la ciudadanía. Sí que hacemos muchas notas de prensa, sí que hacemos también muchos actos, muchas jornadas, pero yo no sé en qué momento está el obstáculo que nos separa de esa ciudadanía. Tampoco sé si viene, porque no soy una experta,
por parte de lo que es el sistema educativo. Yo no sé si está incidiendo en educar a ciudadanos críticos y a ciudadanas críticas. Yo no sé si está igual incidiendo demasiado en la memoria y no en el entender determinados procesos. Pienso que igual deberíamos hacer más esfuerzos porque era una ciudadanía que no se crea lo primero que le viene por el WhatsApp o lo primero que le viene en Facebook, porque las redes sociales y los sistemas de comunicación inmediatos nos han dado una comodidad impresionante, pero también han provocado que esos comentarios, esos bulos, lo que se llama ahora fake news, esas mentiras vayan colando, se vayan metiendo en nuestras casas y creen ese caldo de cultivo para que después pase lo que ha pasado en Suecia, pase lo que ha pasado en Italia y esperemos que aquí no pase. Y lo digo tal cual. Pues eso, pienso que deberíamos explicar mucho mejor lo que hacemos. Y, por ejemplo, ahí la Comisión, la Unión Europea en general, el Parlamento también, está haciendo una labor inconmensurable de recomendaciones de lucha contra los bulos que nos vienen por parte de la información, que nos vienen en redes sociales, y en ese intento de educar a la gente, que no es manipular, que no se me entienda mal, porque yo pienso que crear una ciudadanía crítica no es manipular, es crear una ciudadanía que tiene el poder de saber si eso me lo creo o no me lo creo y si eso lo hago mío o no lo hago mío. Pienso que sería una de las formas de luchar contra esto que está pasando. Sí, la desinformación y demás. Tenemos ahí una debilidad como institución, quiero decir, porque primero somos administración pública, entonces estamos mal colocados para conectar con la ciudadanía, primera cosa. Segunda cosa, la complejidad de los temas que tratamos es tal que se hace muy difícil, decía al principio, es que venimos con reglamento, directiva. Entonces, no sé quién decía que un camello es un caballo diseñado por un comité, pues eso es lo que nos pasa. Nosotros, es que es extremadamente difícil explicar bien lo que hacemos. Sí que hay oportunidades de hacerlo mejor, aparte de las plataformas contra la desinformación y la fake news, etcétera, que tenemos ya puestas en marcha y que financiamos, pero que no son suficientes. Yo a veces pienso que son una gota en el océano, pero bueno, más vale eso que nada. Iba yo. Perdón, pero bueno, pues sigo. En la desinformación, sí. Que estamos mal como administración pública, ya sé, hemos perdido alguna oportunidad buena, porque con aquello, no sé, nosotros como Comisión Europea somos una institución que nosotros trabajamos con todos los gobiernos salidos de las urnas y procuramos, a veces yo también que somos un poco alérgicos a las declaraciones políticas, aunque poco a poco vamos tomando posiciones más firmes cuando la situación lo requiere. Me refiero, por ejemplo, a la condicionalidad para Hungría y los fondos next. Pero, por ejemplo, estoy pensando en el Brexit. Cuando hubo el Brexit, que hubo tanta propaganda en el Reino Unido, una de las cosas que se decían era que si el país salía de la Unión, pues el Sistema Nacional de Salud pasaría a guardar en sus arcas, suponed, 300 millones de libras. Nosotros, institución europea, nosotros funcionarios de la institución a todos los niveles, teníamos la instrucción clara, expresa y directa de no intervenir, no decir nada. Era un proceso político, un proceso nacional, sus ciudadanos debían decidir. Personalmente, pienso que hubiéramos podido venir con datos, es decir, usted vote lo que quiera, pero que sepa que esto no es cierto, porque dato mata relato. Entonces, con los datos, esto no es cierto, lo que el país contribuye es esto, y lo que usted recupera cada semana es esto, nada más. ¿Vale? Recuerdo bien una campaña que hubo en Bélgica de los profesores estaban de huelga y su lema era: si la enseñanza os parece cara, porque tenían muy malos sueldos, si la enseñanza os parece cara, intentad la ignorancia. Y siempre creo que eso fue lo que nos pasó un poco con el Brexit, es decir, que hay mejores maneras de elegir las oportunidades de comunicar y podemos hacerlo mejor, aunque nunca seremos verdaderamente unos campeones de eso. Un par de cositas nada más que quería decir también es que
la preocupación social, y gracias María que te dije el 5% de tope, no es el 5%, es el 10%, pero bueno, no importa, lo importante es retener que hay un objetivo comunitario con cierta flexibilidad para los Estados miembros. Por ejemplo, el tope a los precios del gas y a los beneficios extraordinarios es también una medida social. ¿Y qué nos ha estado pasando todos estos años? Que hemos comunicado desde el inicio, desde el nacimiento de la Unión Europea, hemos comunicado a Europa como el gran Estado europeo del bienestar, y nunca hemos comunicado sobre los costes de la solidaridad. Y la solidaridad tiene un coste, y todas las transiciones que estamos preconizando tienen un coste. O sea, venimos con los instrumentos de apoyo, que son instrumentos solidarios, venimos con los instrumentos entre todos, pero hay un coste, y la ciudadanía, yo creo que esto no se explica bien, no se entiende bien, no sé, pero a ese coste, claro, individual y familiar, pues uno se aproxima mal, y pienso realmente que ese ha sido un fallo nuestro. La solidaridad como destino supone también que todos aportemos. Ha llegado la hora, desde nuestro estado de bienestar, de aportar algo más. Muy brevemente quiero ir homenaje, ya que hablamos de materia social, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, del que casi no se habla, pero que ha venido construyendo con su doctrina y a través de las cuestiones prejudiciales que le envían los tribunales de los Estados miembros, ha venido construyendo una doctrina social clara y contundente. Y si hay, por ejemplo, aunque no se cumpla todavía, aunque tengamos una brecha salarial, me sonroja reconocerlo, pero sí a igual trabajo, igual remuneración, es el Tribunal de Justicia. No discriminación en muchos casos, ha sido el Tribunal de Justicia. Y encuentro que es una institución que ha hecho mucho por la política social. Y luego, nada más una simple aclaración, cuando hablamos de renta mínima, tenemos que diferenciar el salario mínimo de lo que es la renta mínima entendida como ingreso mínimo vital. Y es esta última propuesta la que la Comisión presentó a los Estados miembros esta semana que acaba de pasar. Gracias. Pues estamos en la recta final. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Por favor, que sea concisa. Quería destacar un poco el papel que tiene la prensa en justamente estos problemas de que muchas veces piden de la Unión Europea acciones donde la Unión Europea no tiene las competencias. Se ha destacado varias veces. Me pregunto, ¿cómo podíamos fortalecer la prensa? No podíamos, a nivel europeo quizás, ¿cómo podíamos fortalecer que la prensa tiene los medios a emplear periodistas, no solo interinos, pero periodistas con buena formación? ¿Cómo podíamos aumentar el porcentaje de la ciudadanía que lee una prensa, que compra un periódico, que no solo se informa en TikTok o en Facebook, o que sea? ¿Cómo conseguir que la gente obtiene y se interesa y ve un poco la obligación de informarse bien con información de verdad? Yo creo que hay muchas maneras donde podríamos mejorar. Porque no hay una radio europea, como el Deutschlandfunk, por ejemplo, o la Radio Nacional Española, independiente de los Estados miembros, pero a nivel europeo una radio de calidad, que puede emitir también quizás en los países vecinos, para que en general hay un medio de información que llega a la gente que es independiente de calidad. Presidenta, igual tienes que decir algo tú. No. A ver, recogemos el guante. ¿Quieres decir algo? Si nos da alguna de ellas una respuesta, la tomaré nota para trasladarlo a nuestro compañero. Yo como periodista, por alusiones, ¿no? Como periodista de formación no puedo no comentar en esto y me parece, que qué más quisiera yo, ¿no? Que un medio de comunicación europeo de dimensión europea y que además lo petara con la audiencia. Pero la verdad es que las veces que se ha intentado es con costes y pérdidas millonarias, como por ejemplo Euronews, que está costando mucho sacar adelante, como por ejemplo otros inventos, ¿no? ¿Qué pueden hacer las instituciones y los gobiernos públicos para fortalecer? Aparte de blindar el tema de libertad de desinformación, pero también los derechos que tienen los ciudadanos a retractarse dentro de un medio de comunicación, etcétera, etcétera, yo creo que es súper sensible, porque en el momento en el que tú, como papá Estado, como gobierno, como institución, te pones a financiar
cualquier tipo de ayuda, asistencia o sostén a un medio de comunicación, de alguna manera lo puedes estar debilitando o fragilizando. Y se percibe así además, y eso es muy negativo. Entonces, la manera en la que ha encontrado la Unión Europea para luchar contra la desinformación, en la que somos David contra Goliat, y Goliat es la desinformación, eso os lo avanzo, es formar a periodistas y financiar, o sea, la formación y la educación desde el principio, programas financiados por la Unión Europea de manera mucho más incrementada que en el pasado, y sobre todo también financiar la creación por parte del medio o de instituciones o de instancias que sean totalmente neutrales de los llamados verificadores o fact-checkers. ¿Qué pasa? Que tú puedes crear esa figura del fact-checker que diga esto no es cierto, como en el Objetivo La Sexta con Ana Pastor, que tenían esto de manera muy visual. En Le Monde ha habido muchas iniciativas parecidas, cada vez es más conocido. Hoy tenemos F Verifica, Maldita Hemeroteca, tenemos un montón de figuras de gente que te viene diciendo lo que es verdad y lo que no es verdad, pero todavía nos falta dar un paso más en la concienciación de que los medios de comunicación son responsables, tanto como las instituciones, en la lucha contra la desinformación. Porque hasta que ellos no se lo crean y no entiendan que son ellos los primeros responsables, no tienen por qué actuar. Y si no les da dinero, a lo mejor no van a actuar con tanta celeridad, porque están en la guerra del clic y de la celeridad y no tienen el sosiego y el tiempo de contrastar y de ver lo que es verdad y lo que no es verdad. Y todo lo amarillo vende más, y con la irrupción de los medios digitales hemos entrado en esa guerra por la celeridad en la que no favorece un periodismo sosegado, reflexivo, en el que se mire. Y luego ya la ideologización también de muchas veces de los medios de comunicación, que tampoco ayuda, ¿no? Pero bueno, la precarización del trabajo, que eso es muy acusado en España y no existe así en otros países, o no de manera tan aguda, ¿no? Nuestros corresponsales en Bruselas van corriendo, ahora el móvil, para TikTok, ahora la cámara, soy yo solo. Antes había un equipo de 4 personas de Televisión Española y ahora tienes a un pobre, que además es siempre jovencito, freelance y mal pagado, o los freelance que van a la guerra en tantos medios de comunicación hoy en día y que están en Ucrania sin un seguro médico y que el chaleco se lo tienen que comprar ellos. O sea, podemos hablar de muchas cosas, pero por centrarme, desinformación, una última reflexión. Lo siento, pero es que no puedo evitar hacerla. Sí, me parece muy bien, la gente se lo está pasando bien y yo creo muy interesante, puede seguir, ¿eh? ¿Por qué hay poderes ocultos que además no sabemos muy bien de dónde vienen tan interesados en desinformar? ¿Qué tienen en común la fake news que dice que si bebes lejía te vas a curar del COVID, con que Ucrania está metido un nido de nazis? O contadme otra fake news así que no tenga nada que ver, o que, no sé, cualquier otra fake news que no tenga absolutamente nada que ver con esto. En el fondo, lo que han descubierto estos partidos populistas, estos poderes económicos que están detrás, es que la desconfianza les hace ganar votos. Entonces, en el fondo les da igual que desconfíes en las vacunas que en el gobierno de Ucrania. Lo que les importa es que dejes de confiar en todas las instituciones en las que antes, lo que llamábamos el establishment, ¿no? En las que antes tenías una cierta fe, por ejemplo, los partidos políticos, por ejemplo, la Iglesia o el estamento religioso de tu pueblo, por ejemplo, los sindicatos, por ejemplo, las instituciones. Y si desconfías de todo eso, ya nada es verdad, ya no me puedo fiar de nada, empieza a haber verdades alternativas que entran por esa fisura y que me pueden llegar a convencer de que es verdad, pues es que como ya nada es cierto y ya no estoy seguro de nada, voy a probar esto. El terraplanismo, ¿no? El terraplanismo les da votos. Entonces, ahí es donde entroncamos instituciones y medios de comunicación en nuestra lucha para defender los valores de la democracia, de la libertad de expresión, en contra de estos poderes que les interesa todo lo contrario. Y tenemos que hacernos todos responsables, y vosotros los primeros, porque cada vez que le dais al forward de un grupo de WhatsApp de mira qué gracia, resulta que este tío cobra no sé cuánto por estar en el escaño del Parlamento Europeo, y no es cierto, o sí que es cierto, pero está totalmente hecho de manera que desvirtúa la noticia con medias verdades, estáis siendo responsables exactamente igual que el que lo manipula adrede con un ejército de trolls en las redes de comunicación. Entonces, formación, educación desde jóvenes, formación de periodistas y responsabilidad que es de todos en una lucha contra un proceso que es terrible y que está minando nuestros valores, la democracia y el Estado de Derecho. Sí, sí. Simplemente para apoyar y corroborar, quiero insistir en que lo que María, todos somos responsables, ninguno de nosotros puede hacer nada en este ámbito solo, ni instituciones europeas ni Estados miembros, necesitamos la colaboración de todos los medios, las autoridades regionales, locales, las autoridades nacionales,
todos juntos hacer una labor en este ámbito. Quiero resaltar también la importancia de la prensa para todo lo que es el Estado de Derecho, como contrapeso al ejercicio de cualquier poder, de cualquier signo que sea. Por eso hemos presentado el Media Freedom Act, porque nos damos cuenta que entre todas esas desigualdades que han ido acentuándose estos últimos meses y en esta última etapa en nuestra Unión, en todos los países, pues hay también ataques a la prensa que se están desarrollando y que no se pueden tolerar. Y creo, como también apunta María, decíamos al principio, estas amenazas internas, estas amenazas internas encuentran su caldo de cultivo en una población ignorante, cuanto más ignorante mejor, y en todo caso sin pensamiento crítico, sin ninguna capacidad de análisis. Eso es el caldo de cultivo que entre todos tenemos que ir atajando, y tenemos que ser el antídoto conjunto contra eso, que es una amenaza para lo que todos queremos, que son sociedades más inclusivas, más igualitarias, justas y que permitan una vida digna para todos sus ciudadanos. Yo un apunte. Nosotros, desde la Dirección General que encabezo y desde la Secretaría Autonómica, lo que sí que observamos en relación con la Unión Europea era cuando íbamos a dar charlas, por ejemplo, a la universidad, a la facultad, que había mucho bulo, mucho tal sobre el papel de la Unión Europea, de las instituciones. Pues, ¿qué se hace para contrarrestar eso? Dentro de nuestro mini mundo, micromundo de región, pues lo que sí que decidimos en 2017, lo que es que ha costado el procedimiento, fueron sacar las subvenciones que permiten que se presenten proyectos para hacer jornadas, actos, talleres. Por ejemplo, uno de ellos, cuña publicitaria. Cuña publicitaria, lo sé. Admitida. Vale, gracias. Pero pensábamos que teníamos que, por nuestra parte, dentro de nuestras competencias, era ayudar a que esas jornadas se llevaran a cabo. Porque, obviamente, la Unión Europea hace un esfuerzo ingente de comunicación, pero muchas veces no llega a tierra, a suelo. Se quedan en las universidades, se quedan en las facultades, pero de esta forma, pues asociaciones pueden llevar a cabo estas jornadas informativas. Para explicar realmente lo que es la Unión Europea, que no te lo cuente, el vecino del quinto que ha sido primo de tal, no, que te lo cuenten pues las fuentes y que te lo cuenten gente que obviamente va a contrarrestar, va a tener datos y va a contrarrestar esas noticias falsas que vienen de la Unión Europea. Yo pienso que es lo más importante, y redundar una ciudadanía crítica es fundamental. Es fundamental que nos acostumbremos, que nos dejemos de la inmediatez, porque vivimos en la sociedad de la inmediatez. Yo entiendo que un chaval de 18, 19 años no se lea el periódico porque realmente lo del periódico fue ayer o fue la semana pasada para él. Ese es el problema. Nos informamos por Twitter. Yo misma muchas veces miro los titulares de Twitter, los titulares del diario, de prensa, de tal, porque me es mucho más cómodo acceder directamente a la noticia y leérmelo. Pero es verdad que muchos, la mayoría, se quedan o nos quedamos por falta de tiempo, por lo que sea, en el titular. Y el titular no es lo que dice la noticia ni lo que dice el cuerpo de la noticia. Entonces pienso que, no sé, de alguna forma, sí en los colegios se debería impartir algún tipo de asignatura relacionada con ese espíritu crítico, y, por supuesto, en las facultades de periodismo, incluso en cualquier facultad, pero sobre todo en las de periodismo, hacer ese tipo de lobby y de presión para que salgan buenos periodistas y para que no se dejen vencer, pues eso, por el clickbait, por la noticia que llama la atención y que realmente no dice nada, sino todo lo contrario, que desinforma. Al hilo de lo que está diciendo Daría, solo quería informar, para la gente que no lo sepa, que la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante ha iniciado un nuevo proyecto con la Diputación de Alicante sobre alfabetización mediática. Y hemos empezado ya a dar clases para fomentar ese espíritu crítico a chavales de tercero y cuarto de la ESO. De hecho, los periodistas que querían participar en este proyecto han tenido un curso de formación ellos mismos para ver qué les decíamos a los jóvenes. Y la verdad es que desde diversas instituciones del ayuntamiento, de otros sitios, colegios y tal, nos han aplaudido muchísimo la propuesta, porque los profesores están viendo que los niños es que no tienen ni idea. O sea, lo de las fuentes se cree que es de donde sale el agua,
porque fuentes informativas como que ni existen, ¿no? Entonces, pues les enseñamos eso, a tener más pensamiento crítico, a buscar cómo se pueden verificar las noticias, a separar lo que es información de opinión, a separar lo que es publicidad encubierta de información. En fin, bueno, ahí estamos. Como decía antes María Ángeles, lo mismo somos una gota en el mar, pero ahí vamos sumando. O sea que por parte de los periodistas estamos muy preocupados porque los ciudadanos no estén suficientemente formados en ese espíritu crítico y, bueno, estamos intentando ayudar en ese aspecto. ¿Puedo poner un ejemplo? Sí, sí, sí. Es que justamente esta mañana estaba en una cafetería leyendo un periódico, un titular, no voy a decir el medio, me lo reservo, y la noticia era más de un 70% de los jefes de sección en una administración pública son elegidos a dedo. Vale, eso yo lo leo como ciudadana y digo, madre mía, aquí los enchufan a todos. Pero claro, nadie explica, y mucha gente no lo sabe, a no ser que estés trabajando en la administración pública, que los jefes de sección y los jefes de área son cargos de libre disposición, son funcionarios de carrera, pero son cargos de libre disposición, de libre designación. Entonces, esas cosas son las que hacen que poco a poco la ciudadanía se vaya separando de las instituciones, que al fin y al cabo pagamos entre todos y están aquí para protegernos y para ayudarnos en nuestro camino. Por lo tanto, yo pienso que sí, que esas actividades de formación de periodistas son muy importantes. Y también inculcarles, en muchos casos, no digo cuáles, pero en muchos casos, un poco de ética profesional, que al fin y al cabo todos tenemos que tener en nuestras profesiones. Pues, si os parece bien, para cerrar la mesa, y ya que hemos hablado tanto de periodismo, os pediría a cada una de vosotras un titular, y te voy a dejar a ti para la última porque eres la más ejerciente. Si te parece, Daría... Fermín, perdona, sí. Tenemos una última pregunta. ¿Puede Disculpa, ser? no te había visto. Hola, buenos días. Ha sido muy bonito que José María nos ilustrara de esa Europa, su padre Agenor, esa Europa que hoy necesitaría un visado o necesitaría pedir el estatuto de refugiado porque venía de Siria, venía de eso que es donde empieza artificialmente, pero donde empieza Asia. Su padre, por supuesto, y su hermano, que llegó a Cadma o luego Tebas, nos trajo el alfabeto, porque los jafetitas éramos analfabetos, nos trajo el alfabeto, pero también necesitaría un visado o un estatuto de refugiado. La amiga Terrades ha apuntado un poquito el tema de la inmigración. También María creía que iba a entrar en el tema. Esto es muy amplio, el pilar europeo de derechos sociales, pero uno de los capítulos, creo, importantes, por lo menos el ministro Álvarez hace un mes lo ha citado como uno de los empeños que la próxima presidencia de la Unión Europea, cuando le toque a España, porque Chequia no va a hacer nada y Malta no va a tener potencia tampoco para poder acometer eso a lo que se había comprometido Francia, de entrar en el compromiso fuerte de septiembre de 2020 de Ursula von der Leyen, de que ya era necesario el armonizar un sistema de acogida de los inmigrantes. Estoy hablando de hace ya más de 2 años, y Úrsula dijo, ya hay que hacerlo. Y se comprometió a que antes del 1 de enero de 2021 habría un proyecto. Bueno, pues ahí sigue empantanado y no creo siquiera que España sea capaz de sacarlo en su momento. Ojalá sea capaz, pero mucho me temo que compromisos electorales, en fin, estas cosas que nos pasan afortunada o desgraciadamente en las democracias, pues bueno, pueda lastrar ese compromiso. Quisiera que le dedicarais solamente o brevemente una referencia a ese tema de la inmigración, que es causa, por una mala explicación, por un mal tratamiento en los medios de comunicación o en las redes sociales sobre todo, de que se dé la paradoja de que si vemos que en el año 2021 fueron 535.000 las peticiones de refugiados
o de asilados en la Unión Europea, cuando Alemania dice que necesita 450.000 emigrantes cada año, España necesita, porque lo ha dicho José María Escrivá, 200.000 emigrantes cada año. Si Francia necesita 350.000 o Draghi ha tenido que emplear rápidamente a 75.000 y los del motor, etcétera, etcétera, están pidiendo que 100.000 más, etcétera, etcétera, ¿cuál es el problema de que lleguen a las fronteras europeas 535.000 inmigrantes? ¿Dónde está el problema? Si necesitamos más de 1 millón al año. Si esto no lo explicamos bien, si esto no se explica bien a la ciudadanía, será siempre una fuente de rechazo y siempre habrá una Meloni, una Abascal o algo parecido, por no hablar de Polonia o no hablar de Hungría, que están diciendo que el enemigo, que cualquier fascismo tiene que buscar el enemigo que está ahí fuera y el enemigo quiere atacarnos y quiere pues cambiarnos nuestra religión. ¿Alguna? Sí, bueno, eso daría para otra mesa, por eso no hemos ahondado mucho en esa cuestión. Sí, claro. Tenemos para otra mesa. Tenemos para otra mesa, como todo el mundo mira a la comisión, pues a la comisión, ¿no? A ver, hay tantos ángulos en una cuestión tan difícil y tan delicada. Ursula von der Leyen, para comenzar, cumplió su promesa y presentó una propuesta de pacto de migración y asilo, que, como bien dices, ahí sigue, ha cumplido hace poco 2 años. Porque la propuesta del pacto de migración y asilo pues supone una distribución de responsabilidades entre aquellos que son puerta y aquellos que son, digamos, patio de atrás, quien reúne la gestión de la puerta, la gestión de la estancia, la gestión de todo. Sobre todo eso, pues no hay acuerdo porque, bueno, las sensibilidades son muy diferentes, primera cosa. Segundo, el tema está evidentemente muy conectado pues con todo el tema del empleo, del desempleo, de la demografía, y hasta allá se empieza a hablar, es cierto lo que dice, que se ha dicho y se ha calculado las necesidades de la industria europea en diferentes países de mano de obra y de inmigrantes, porque según la demografía de nuestros países y la estructura del empleo, pues no habrá dentro de X años suficientes, incluso ahora, y ya sea suficientes manos, y ya se habla de competencia por la inmigración. La cuestión es poder diferenciar de manera equitativa y humanitaria y bien hecho lo que es inmigración legal de inmigración ilegal. Por eso están prohibidas las devoluciones en caliente, porque todo el mundo tiene que tener una oportunidad de poder determinar cuál es su situación y poder determinar cuáles son los derechos que le asisten cuando llega a la puerta de la Unión Europea. Eso creo que también se construye mucho sobre los temores de la gente. La gente teme, ya sabemos, ¿no? Estos perfiles que llegan, que tal, en fin, no ni repetir aquí, pero es ese temor a lo desconocido y a otras culturas que se creen o se perciben como contrarias a muchos de nuestros avances. Evidentemente, la capacidad de acoger, o sea, de canalizar bien cientos de miles a la vez por los puntos que tenemos, no la tenemos, no está bien organizada, no es suficiente. Y también es cierto, lo ha dicho algún presidente de la Comisión, creo que fue Juncker el último al que oí, que Europa no puede porque no tiene capacidad de acoger a todos los cientos de miles que por demografía, por oleadas, van a llegar o pueden llegar a Europa. No tenemos esa capacidad, pero sí tenemos eso, la capacidad de consolidar y de reforzar todos los canales de inmigración legal. La demografía de otros países y otros continentes sí que nos da razones para preocuparnos, pero eso es otra cuestión. La cuestión es invertir en esos países y ayudarles a crear su propia riqueza, y de manera que no tengan que huir de nada. El discurso de Juncker, por cierto, ahora que lo menciono, aquel discurso sobre el Estado de la Unión, que fue 2015 o 2016, y no se me ha olvidado porque fue 2016, creo que sí. Pero fue un discurso, la verdad, de lo más emotivo. Yo lo oí en directo y no se me ha olvidado, porque él dijo
no hay, hablando de toda esta gente que huye del aspecto humanitario, dijo, no hay pared que no escalaseis y no hay mar que no cruzaseis y llevaseis a vuestro hijo en brazos y huyerais de la guerra. En fin, lo dijo con una emoción, ¿no?, que de verdad que había que ser de piedra como para no emocionarse, pero también él dijo en aquella ocasión eso, no tenemos la capacidad de acoger a todos, pero les debemos por lo menos esa ocasión de determinar cuáles son sus derechos, y a eso Europa está obligada. La cuestión de Ucrania es diferente. Yo confieso aquí que es una cuestión que me incomoda en el sentido de que hemos recibido muchas veces las preguntas ¿y por qué no hicisteis aquello con otros? Bueno, pues porque esto era una situación de emergencia, porque estaban en nuestro patio aquí, estaban al lado y ahí al lado, ¿no? como si tú quieres entrar, y no era posible por razones humanitarias para empezar rechazarles el paso, porque son países muy hermanados con los países, con los Balcanes y los países del este, han sido comunidad hasta no hace demasiado tiempo. Fijaros bien, además, cuál fue el impulso de solidaridad, que ha habido entre 5 y 6 millones de desplazados, la mayoría mujeres y niños, y ellos mismos dicen que quieren que se les considere no como inmigrantes, sino como invitados especiales. Se lo oí decir a un consejero de Zelensky hace poco en una conferencia, pero bueno, sea lo que sea, era gente que huía, gente que entraba en nuestra Unión, fijaros que entre 5 y 6 millones y no hay campos de refugiados, no hay. Han sido acogidos por la sociedad europea en sí. Y vuelvo a este discurso sobre el Estado de la Unión de Ursula von der Leyen hace pocos días, ahora el 14 de septiembre, que dijo precisamente que el trato que se les dio a los refugiados ucranianos tiene que ser el benchmark, tiene que ser la regla, no debe ser una excepción, refiriéndose a la solidaridad mostrada por la sociedad europea. Pero así todo eso tiene que ser vertido en las discusiones sobre el Pacto de Inmigración y Asilo, que sigue ahí y ahí seguimos defendiéndolo. Esto es lo que le puedo decir por el momento. Bueno, pues yo creo que queda todo dicho. ¿Alguien quiere apuntar algo más? En un minuto, porque ya son las 2:30. Os libero de la obligación del titular para que todo sea más sencillo. Muchas gracias por esta magistral mesa redonda. Yo creo que de la que todos hemos aprendido mucho y yo me voy con un buen sabor de boca. Gracias a la asociación, a la Generalitat Valenciana y a la universidad, que con tanto cariño nos acoge siempre, y gracias a ustedes por compartir con nosotros este magnífico rato. Muchas gracias. Muchas gracias.